revisión de su tarea. Y de una vez me ubico en la parte 2 en donde se les pide hacer el objeto de investigación y las variables, ¿no? Vamos leyendo la primera: mala conducta de los alumnos en la sala de clases. Variables: edad de los educandos, a qué grupo social pertenece. Ya, hay que tener un poquito de cuidado en esto. Si bien es cierto, la conducta escolar en este caso tiene que ver con la educación, lo más apropiado es no tanto centrarse en los comportamientos, qué sé yo, agresivos o no útiles, digamos, en la clase, es decir, que no aportan a su educación. Más hay que basarse en lo que es educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque esto lo podría estudiar un psicólogo también desde su punto de vista. Él va a ver, por ejemplo, que haya de pronto los comportamientos de agresión se derivan de violencia intrafamiliar y cosas así. Y se va por el lado de la psicología, ¿no? Nosotros tenemos que ver cómo esta mala conducta le está afectando al proceso mismo del estudiante en cuanto a su educación. Recordemos que somos estudiantes de educación, entonces yo sí sugeriría centrar más el objeto en lo que es la influencia de esta mala conducta en sus notas, por ejemplo, o en su falta de rendimiento escolar. Entonces, una de las variables yo le pondría, bueno, todas estas que ustedes ponen, inclusive me gustaría, por ejemplo, comportamientos de agresividad, una cosa así, que yo pueda variar para ver esto. Pero una de ley de aquí tiene que ser las variables del aprendizaje. ¿Me explico? Porque nosotros no somos psicólogos, no nos vamos a basar en esto, sino en cómo afecta esto en la variable aprendizaje. Lo mismo para el bullying escolar. El bullying es netamente ese acoso, esa especie de abuso por parte de los ciertos estudiantes hacia otros. Muy bien, es deplorable, es todo lo que se quiera, pero otra vez, ¿en qué tiene que ver esto con nuestros estudios de educación? De alguna forma ya está respondido de que el bullying va a afectar al niño, a sus emociones, etcétera. Pero más bien tengo que ver cómo el bullying o las emociones que este genera van a tener una repercusión en el rendimiento escolar justamente, sí. Entonces, si usted le pone como variable aquí, sí es bueno que le pongan el objeto. El bullying o influencia del bullying en el aprendizaje o en el rendimiento escolar, pero tiene que definirlo un poco mejor, sí, porque esto tranquilamente puede ser estudiado por otras áreas. Analizar el nivel de conocimiento de las materias que tengan bajo rendimiento. Sí se puede hacer esto. Es bastante más ambicioso de lo que pensaría yo. Muchas veces se centran en una sola materia, pero podrían coger quizás dos y hasta tres que sean muy similares, qué sé yo, geografía, historia y algo más cívica, no sé, algo social, para que no disten unas de las otras, es decir, no coger disparejo matemáticas con lenguaje y con música. ¿Sí? Se puede hacer como inclusive detallarlas aquí en el objeto, ya cuáles son las tres que quieren y ver en qué afectan el rendimiento. Coeficiente de desarrollo intelectual no le veo como una variable y es más, es mal visto ahora hablar del coeficiente de intelectualidad o IQ. Eh, no les recomiendo mucho y también se mete mucho con lo que es la psicología. También hay los niños que tienen en el límite, ¿no? En el borderline que se dice. Y más bien pensar en alguna otra variable que no tenga necesariamente que ver con la inteligencia, sino justamente con de pronto se puede analizar la metodología o metodologías que están utilizando estos profesores como variables e irle variando. No se metan mucho con el desarrollo intelectual porque eh, ya no está ni tan de moda ni está bien visto, más que nada eso, ¿sí? Porque todos somos, según las teorías modernas, inteligentes de alguna manera,
Howard Gardner, que dice que hay 7 inteligencias, otros autores 9, qué sé yo, o agrupan. Pero en sí la inteligencia o los procesos cognitivos es un poco complicado meterse en ese asunto, ¿sí? O decir, tú tienes 70, el de acá 90, ya, porque no, además no aporta tanto al objeto. Si nosotros viéramos que todos los niños que yo voy a analizar el objeto tienen problemas o bajo coeficiente intelectual, sería una variable perfecta, obviamente. Pero aquí, si ustedes están haciendo aprendizaje, sería más importante ver dentro del aspecto nuestro de la educación, que es la metodología. Ir variando eso, porque recuerde, todo lo que usted hace aquí a la derecha tiene que estar aquí en el objeto a la izquierda, ¿no? Todas estas variables yo les muevo para entender mejor el objeto. Y el coeficiente no necesariamente apoya mucho para entender el conocimiento. Mucho es más antes de pasar, por ejemplo, hay gente muy inteligente que simplemente a veces es dejado y tiene un mal rendimiento, no tiene hábitos de estudios o la metodología o no le gusta la escuela, pero no necesariamente lo tiene bajo el coeficiente. Listo. 4. La educación virtual por la pandemia como efecto del aprendizaje. Esto han hecho muchísimo. No está mal, se puede analizar qué pasó o qué está pasando, mejor dicho, con los alumnos de la pandemia y ver qué pasa en las clases, pero aquí un poco el problema es irse a la casa, preguntarle al alumno. Esto funciona bien, por ejemplo, cuando yo tengo un hijo, un sobrino, y estoy ahí observándolo en la casa. Si no es el caso, es difícil observar esto, no es tan práctico, ¿no? Las horas que pueden conectarse a los recursos tecnológicos. ¿Y qué hago con esto? Eso les pregunto a todas las personas que han puesto esto. Y ya digo, son 5 horas y él tiene 3 horas y él no tiene internet. ¿Cuál va a aprender más? Obviamente el que está perjudicado, el que no tiene ni siquiera acceso a conectarse. Entonces ahí es como que me rebatan eso, ¿sí? En los comités de tesis dice, bueno, no, tiene 3 horas y el 2 horas. O el de 3 horas que se conectó diarias, sabe casi igual que el que tiene 5 y el de 0 horas no se conectó por internet, pero se les puede hacer un análisis porque recuerden que todo es en función del aprendizaje. Y quizás estudió en su casa, estudió en la radio, en la televisión satelital, no sé dónde vive y no tiene acceso a internet, me explico. Aumento de la tasa de deserción de los alumnos. No me dice mucho sobre el objeto. Fíjese, esta variable dice, ok, así mismo, 35% de los estudiantes de la costa ecuatoriana desertaron este año o el pasado, o lo que va desde la pandemia en marzo 2020. Ya. ¿Y qué hago con ese dato? Esa variable no puedo variarle para compensar, no es una variable, es una especie de constante. Más bien, ahorita se están reintegrando los del año pasado, los de ahora están tratando de igualarse. Pero eso me habla sobre la educación virtual. Un poco, sí, no te puedo decir nada, ¿no? O sea, el que desertó seguramente tendrá sus motivos. Pero en todo caso, entonces ahí sería de reformar el objeto y hablar necesariamente de la deserción. Aquí usted está diciendo que va a hacer un análisis de la educación virtual en la pandemia, ¿sí? Entonces, un poquito más falta cerrarle al objeto. Podrían hacer o deserción o acá poner otras variables que apoyen a entender este tipo de educación, que no necesariamente es mala, ¿sí? Hay veces que como pensamos que de pronto, me imagino, o sea, la escuela pública o una escuelita así nomás no tiene buen acceso a internet o conectividad, es mala. Más bien, yo he visto, por ejemplo, mis sobrinos están en colegios bilingües, buenos colegios, y las metodologías son las mismas que utilizarían los profesores en la clase, y obviamente tienen internet. Funciona bastante bien la educación virtual, entonces hay que centrar inclusive para el tipo de escuela que quiera hacer esto. ¿Me explico? Problemas socioeconómicos. Esto tampoco, a menos que yo lo vea reflejado en el aprendizaje, esto sería una tesis perfecta, un objeto de estudio perfecta para un sociólogo. Yo digo, analicemos los problemas socioeconómicos durante la pandemia. O
Y ahí, ¿qué hago como estudiante de educación? Tengo que yo asociar de alguna manera esto al aprendizaje. Dice niños que pierden la comida más importante del día. Ya, bueno, tendría que definir cuál es, supongo que es el desayuno, no sé, o el almuerzo. No me dice nada hasta aquí de que usted quiere graduarse como estudiante de nuestra educación, ¿sí? Es muy lamentable, sí, no tener internet, como decía arriba, es lamentable tener no dinero y no poder acceder al resto de cosas que los otros chicos sí, pero yo tengo que centrarme en el aprendizaje de esos chicos. Entonces, usted tiene que ligar estos problemas a la educación del niño. Son estudiantes de educación. Esto tranquilamente puede estudiar un sociólogo. A veces me pone aquí infraestructura. Un ingeniero civil también puede enfocarse en la infraestructura. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el aprendizaje? No digo que no tiene nada que ver. Usted lo que tiene que es encontrar el vínculo y decirme aquí en el objeto y en las variables que quiere ver este efecto de los problemas de falta de dinero en el aprendizaje. Entonces aquí más bien podría pensar en variables como acceso a libros, por ejemplo, o a material didáctico. Como no tiene para comprar, ya. O también aquí lo que se decía arriba, creo, en otro trabajo, la conexión. Pero uno de estos tiene que ser el aprendizaje. Una de estas variables, claro que aquí solo le piden dos. Ya. Por ejemplo, aquí dice no tiene recursos. Y acá arriba dice pierden la comida. Más o menos podría inclusive ser en uno solo, ¿no? Problemas económicos, ¿ya? Esa es la variable. A menor problemas, por lógica, menor ingresos, lo que sea, más problemas en el aprendizaje. A mayor dinero, mejor oportunidad de aprendizaje y hasta mayor aprendizaje. Pero eso tiene que explicarme relacionando al aprendizaje. Aquí tenía que escoger uno de estos, decirme cuál, mala conducta, ¿sí? Y ir haciendo los enfoques y las clasificaciones. Ya, aquí tenía que decirme por qué es cualitativo. Sí les dije eso, tiene que argumentar por qué la mala conducta. Entonces, tranquilamente podrían haber definido el enfoque cualitativo es tal cosa. Vamos a utilizarlo porque es la mejor manera de observar comportamientos agresivos por parte de los estudiantes. Y ahí me quedaba yo tranquilo en esa parte. Sí, tenía que argumentar. Yo sé lo que es cualitativo, pero era un ejercicio para que usted vaya poniendo, definiendo y decir por qué es así, ¿no? La investigación propuesta es de carácter básica al predecir fenómenos sociales y naturales. Predecir qué fenómenos. La mala conducta no se puede predecir, no puede tocar unos alumnos que este año todos se comportan bien, son bien educados. No entiendo exactamente qué quisiera con predecir. Si de pronto el niño ya registra comportamientos de agresividad, ahí se puede predecir, pero eso tiene que estar por escrito. Yo asumo eso aquí. Y en investigación nada es asumido, ¿sí? Por fuentes de investigaciones de campo. Yo quiero que me defina por qué es de campo. Entonces tendría que poner, vamos a ir a la escuela, a observar los comportamientos, Ya. Unidades de análisis in situ. Yo sé que es esto, pero usted asume que yo sé. Yo quiero que usted desarrolle para que usted se dé cuenta qué es cada uno. Por control de variables es experimental. Podría hacerse experimental y no experimental. Más sí, a mí en efecto me gusta más experimental porque se pueden poner dos grupos. O los niños estos un poco de problema de mala conducta en un solo grupo y otros que no me den problema en otro. Ir viendo cómo voy haciendo empleando las variables y ver cómo se comporta cada grupo. Bueno, y aquí han hecho uno por cada uno, lo cual les dije que no hacía falta. Yo solo quería analizar uno de cada uno. Sí, no voy a ponerme a escolar. Además faltan de definir el bullying escolar. ¿Qué del bullying escolar? Conocimiento de materias que tengan bajo rendimiento. También ya les di un poco de arriba, pero tenían que solo escoger uno por grupo. En todo caso, rápidamente veo, más o menos son las mismas respuestas. Socioeconómicos, cuantitativos, sí podría entrar, yo le haría mixto en realidad, sí, porque en la educación casi todo es cualitativo.
Más bien, aquí tendrían que ver ustedes por qué cuantitativo. De pronto pueden dar algunos porcentajes, estadísticas. Se presta para eso, ¿no es cierto? Pero cualitativo no le puede faltar porque usted va a describir aprendizaje y tiene que serse mixto. Ya, el resto no le veo, no es de laboratorio. El laboratorio, yo les dije como símiles, nuestra escuela es el in situ, ¿sí? El laboratorio es puramente laboratorio, el laboratorio del científico, del químico, no sé. Aquí tenían que poner criterios de evaluación. Perdón, esa es la parte del profesor. Aquí tenían, ¿dónde está? No sé qué han hecho aquí. Y han hecho una por cada uno. No, han hecho cosas que no se les pedía. Esto es solo dos rúbricas se les pedía. Esta, que pongan criterios de organismos académicos, se integran todos de una buena manera, es trabajo en equipo, respetan las decisiones, utilizan los recursos. Esto no le veo como algo de equipo, tiene que centrarse en trabajo en equipo aquí, que tiene que ver que utilicen recursos con trabajo en equipo. Tal vez si utilizan los recursos colaborativamente, esa palabra cambia todo, ahí sí podría ser. Fueron capaces de percibir problemas, sí, expusieron el proceso de trabajo y resultados obtenidos. En grupo, tiene que decir alguna palabra esta de aprendizaje colaborativo. La que no es la de la infraestructura. No, no. Bueno, han hecho una rúbrica por cada una. No le veo el de la infraestructura, que era el otro que les pedí. Presta atención, no es eso. Listo. Pongan atención cuando les hable en el video, por favor, porque bueno, cada quien ha hecho su esfuerzo, pero aún así están un poco los temas como que en el aire, me explico. No han explicado por qué tal cosa, por qué cuantitativo, por qué. Y la rúbrica de la infraestructura le han quitado, no le ve por ningún lado. Se me pasó, no creo. Listo, eso es todo en referente a mi feedback. Espero que les haya servido.